tienes un caballo. Sí. Cuéntanos ese vínculo que tienes con tu caballo. Pues Bético en verdad es mi tercer caballo, aunque solo le tengo a él, pero es mi tercer caballo. Y vino después de un momento un poco malo porque tenía un segundo caballo que para mí era lo más, era el caballo de mi vida, pero murió de cólico. Murió de repente, murió súper joven. Entonces yo estuve unos meses sin montar, mi entrenador decidió, pues venga, vamos a coger otro caballo y ahí llegó Bético. Y esto es algo que, como tú entiendes eso, que llama la atención, que hay caballos que valen 1 millón de euros, 2 millones de euros, los que van a los Juegos Olímpicos 10 millones de euros. Y normalmente tú preguntas, ¿qué diferencia hay entre un caballo de 600.000 a uno de 300.000? Que se necesitaba traer al podcast, porque yo creo que al final todos mencionan que alguna vez han necesitado, no todos a lo mejor, pero sí una gran mayoría, esa ayuda psicológica y demás. Que además no es lo mismo un psicólogo normal que una psicóloga, por ejemplo, en tu caso, deportiva. Creo que la mayoría de psicólogos deportivos han practicado deporte y por eso también conectan muy bien con los deportistas. Y creo que todos los deportistas hemos experimentado en algún momento, pues yo qué sé, a lo mejor querer abandonar el deporte, de repente pues que no te guste. Sí, todos hemos tenido un momento malo. Bueno, pues tenemos a Sarah Houston. Ahora te preguntaré de dónde viene eso de Houston, porque eso me llama mucho la atención. Pero bueno, para un poco presentarte, deportista de equitación, ¿vale? Pero una de las cosas por las que, sobre todo, yo creo que vas a enriquecer mucho el podcast es porque eres psicóloga deportiva. Que yo creo que es algo que lo que se habla mucho en todos los episodios que ha habido, de la importancia del psicólogo. Y nos va a venir tu figura aquí y tu aporte súper bien. Y aparte tienes un podcast que se llama Mentes y Riendas, que es súper interesante. O sea, invito a todos los oyentes a que escuchen el podcast de Sara, porque es súper interesante. Mezcla psicología deportiva con el mundo de los caballos y está muy chulo. Entonces, con esta breve presentación, dinos quién es Sarah Houston. Vale. Bueno, mi apellido viene porque soy medio escocesa. Yo nací allí, mi familia paterna es de allí y mi familia materna también, se mudaron allí, típicos que emigraron, ¿no?, a trabajar allí. Entonces me crié de pequeña allí y ya luego vine a España. Entonces es apellido guiri, medio guiri, que digo yo. Y eso, soy psicóloga deportiva. Soy psicóloga deportiva, aparte de otras cosas que hago. La verdad que no es mi trabajo principal, yo soy profesora de inglés, pero esto lo hago porque es mi pasión, me encanta la salud mental, me encanta la psicología. He practicado mucho deporte toda mi vida y la verdad que veía que la mente siempre estaba en juego, entonces por eso decidí estudiarlo, una parte de ello. Y bueno, eso es como un resumen de lo que soy yo. Qué bueno. Y háblanos un poco de Mentes y Riendas. Háblanos un poco de tu podcast, porque al final te va a dar un poco más a conocer. Y además, de hecho, la gente que ya te conozca por tu podcast, pues vas a ver un poco quién es, pero el que no lo haya oído, pues que sepa qué es exactamente ese proyecto. Vale. Siempre me han gustado las redes sociales. De pequeña, pues lo típico, ¿no?, de YouTube, ves a bloggers, tenía una cuenta para mis perros. O sea, siempre me ha gustado muchísimo. Entonces llegó un momento que dije, vale, realmente yo comparto cosas de mis perros, pero no creo que sea como información útil. Entonces empecé a darle vueltas un poco a qué puedo compartir yo que a los demás les pueda ser útil. Y ahí, pues, las cosas con las que más me relacionaba era con el mundo del caballo y con la psicología. Y ahí fue cuando empecé un poquillo a pensar en unir ambas cosas y crear Mentes y Riendas, que principalmente la plataforma en la que comparto cosas es Instagram y el podcast es como un añadido, es como un extra.
de cosas a lo mejor que en Instagram no puedo desarrollar tanto porque al final haría posts larguísimos que Claro. nadie leería y pues decidí un poco complementarlo con eso. Que bueno, pues fíjate que yo lo hago al revés. Yo Instagram lo utilizo como una herramienta para que la gente llegue al podcast, Sí, pero fíjate, a lo mejor te tengo que pedir consejos para justo. mover mejor Instagram, porque yo soy un poco malo, para eso soy un poco malillo. Vale, ¿cómo nace esa pasión por los caballos? ¿Vale? Porque al final la equitación es un mundo muy bonito, que la gente yo creo que no lo conoce tanto, darle esa visibilidad que se merece al mundo de la equitación, porque al final ya no solo es el jinete, sino que también es el caballo. Ujú. ¿Cómo nace esa pasión? Pues sinceramente no lo sé, porque nadie de mi entorno se dedica al mundo del caballo, ni ha tenido caballos ni nada. Mi familia siempre dice de broma que es porque veía películas de indios y vaqueros con mi abuelo. Entonces él me sentaba en su regazo, entonces veía las películas. Y he estado obsesionada con los caballos desde pequeña. En la guardería siempre tenía, por ejemplo, notas buenas, pero me ponían una mala porque en los juegos que había que rotar, yo siempre me escapaba a jugar con los caballitos, con las figuras. Entonces es algo que tengo desde bien pequeña, pero no te sé explicar por qué. Es algo que Es viene algo que te ha desde venido, que no sabes exactamente de dónde ha venido ni nada. una pasión, Y vamos. además, porque hay que mencionarlo, tienes un caballo. Sí, sí. Además, un vínculo especial, bético, ¿vale? Ujú. Cuéntanos ese vínculo que tienes con tu caballo. Pues Bético en verdad es mi tercer caballo, aunque solo le tengo a él, pero es mi tercer caballo. Y vino después de un momento un poco malo porque tenía un segundo caballo que para mí era lo más, era el caballo de mi vida, pero murió de cólico. Murió de repente, murió súper joven. Entonces yo estuve unos meses sin montar, mi entrenador decidió, pues venga, vamos a coger otro caballo y ahí llegó Bético. Y yo creo que fue una decisión demasiado apresurada porque no estaba preparada mentalmente para tener otro caballo. O sea, no tenía espacio en mi corazón para tener otro caballo, así que al principio me ha costado a lo mejor 5 años tener una buena relación con él, de decir, nos aceptamos, ¿no? Además era un caballo bastante complicado, un poco peligroso, yo pensaba que no era el caballo para mí, que con otra persona podría ir mejor, así que me ha costado mucho como realmente tener ese vínculo con él, pero ahora para mí es el caballo. El otro caballo era el caballo de mi corazón y este es el caballo de mi vida. Bético es especial, es un caballo que tiene un montón de carácter, no sé, como que tiene muchísima personalidad, es un sinvergüenza, le Qué encanta a bueno. la gente, le encanta cotillear, es súper cabezota, entonces a mí eso me encanta. No es cariñoso, pero luego como que quiere estar encima tuya. No sé, me gusta mucho, la Esto, verdad. esto es algo que justo hemos estado hablando antes fuera de cámaras y tal, que la gente asocia al caballo como un animal muy cercano, como puede ser el perro, que es Mm, un animal doméstico, y sin embargo no tiene tanto vinculación. Cuéntanos cómo es el estar con un caballo. O sea, aunque has transmitido un poquito, pero cuéntanos, sí, ya no solo con Bético, sino el estar con un en caballo, general. qué se diferencia de otros animales. Mm, Cuéntanos un Vale. poquito así. Pues en verdad es bastante parecido a los perros, o sea, a nivel de inteligencia o de acompañamiento, pues no es igual, pero es verdad que tienen como una especialidad para poder conectar con otras emociones em, que no tienen otros animales, entonces ellos saben enseguida cómo te sientes tú. Por eso también hay mucha terapia con caballos, también con perros, porque al final entienden muy bien cómo está la persona con la que están trabajando. Son caballos que transmiten, o sea, son animales que transmiten muchísima calma. O sea, yo creo que todo el mundo que practica equitación cuando está con los caballos desconecta de todo de su alrededor, si tiene un día bueno, si tiene un día malo. Ahí estás únicamente con el caballo. De hecho, muchas veces hablamos de que tú estás entrenando y cuando terminas el entrenamiento y te pones al paso es como respiras y decir, wow, es que he estado 1 hora sin pensar en absolutamente nada. Y es como esa paz, esa tranquilidad también transmite como un poco de libertad. Yo creo, ¿no? Te imaginas así un caballo corriendo por un prado, ¿no? Ese tipo de cosas que esa libertad te la pueden transmitir un poco a ti cuando estás montando, que a lo mejor en tu día a día pues no puedes sentir. Antes de abordar lo que es la parte de la psicología y demás, eh, la equitación como deporte, su, ¿qué aportes tiene buenos y cuáles son los mayores complejos o dificultades que puede tener ese deporte? ¿Vale? Pues cosas positivas. Es un deporte que te conecta con la naturaleza, también te hace empatizar con otro ser vivo, entonces tienes que aprender a cuidarlo,
a ver cómo está para tú poder realizar tu deporte. Entonces como que te aporta muchísimos valores de cuidado de un ser vivo. Y luego a nivel físico también tiene muchos beneficios porque trabajas musculaturas o activan nervios que en otros deportes o en otras cosas no puedes activar. Entonces son como beneficios bastante grandes, que no solo a nivel deportivo, sino a nivel de hobby, de usuario, paseo, ¿no? Como que vienen bien. Y luego lo más difícil yo creo que es el practicar un deporte con un ser vivo. O sea, de todo lo bueno que tiene, pues también tiene lo malo porque, lo he dicho, tienen sus días buenos, tienen sus días malos. Como una Hay, persona al final. sí, entonces hay días que a lo mejor podéis estar en la misma onda y días que tú estás súper bien y el caballo dice, pues a mí no me apetece trabajar o al revés, entonces Más es muy complicado. si encima Bético tiene carácter. Sí, 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 sí. Que, Entonces, vale, ¿cómo entrena un jinete y cómo entrena un caballo? Porque claro, al final tienes mm, que... Eso, sí, yo creo que los jinetes de las Amazonas tenemos muy mala costumbre de no entrenar tan bien como deberíamos. O sea, no tenemos como mucha costumbre de calentar antes de subirnos, nos subimos directamente, cosa que está fatal, o sea, aunque sea hacer algunos estiramientos que nos puedan ayudar. Y creo que pecamos un poco de no complementarlo con otros ejercicios que necesitamos para complementar nuestra monta. Entonces, como que pecamos un poco de ser malos deportistas, entre comillas, que podríamos mejorar. Y nuestro entrenamiento suele estar basado en la monta del caballo y ahí pues practicar los diferentes ejercicios. Yo practico doma clásica, que es una disciplina menos conocida, la más conocida cuando hablamos de equitación es el salto de obstáculos. Y luego los caballos sí que pueden hacer trabajo sin el jinete o la amazona encima, pues pueden ser trabajo a la cuerda. También viene muy bien que sean paseos al campo con diferentes terrenos, cuestas arriba, cuestas abajo. Es un poquito también para que vayan endureciendo los tendones y cosas así. bueno, yo puedo hablar con propiedad porque yo sí que he ido a muchos eventos de caballos, me gustan. Ujú. De hecho, yo a mis hijas las he llevado y han montado, si no en caballo, en pony. O sea, sí, a mí sí me llama la atención tanto de la toma clásica, Ujú. que aunque sea un poquito menos conocido, pero es muy Sí. bonito, porque se ven caballos muy bonitos. Y luego lo de salto, pues eso al final, que eso es una cosa también que quería tocar contigo, que es el tema de los caballos que van, por ejemplo, a competiciones. Que esto sí que lo sé, y esto es algo que como tú entiendes eso, que llama la atención, que hay caballos que valen 1 millón de euros, 2 millones de euros, los que van a, Sí. a los Juegos Olímpicos 10 millones de euros. Háblanos de esa barbaridad de precios que cuestan los caballos Sí. y cómo... Cada vez está como más desorbitado, o sea, cada vez va más, más, más. Y normalmente tú te preguntas, ¿qué diferencia hay entre un caballo de 600.000 a uno de 300.000? Y es que la misma gente que lo vende, pues tampoco lo sabe, ¿no? Para mí, yo que no tengo un caballo que valga eso, me parece una absoluta locura, porque al final es muy difícil acceder al deporte de élite o a las altas competiciones si no tienes ese dinero para poder tener un caballo de ese nivel. Entonces te limitan muchísimas cosas. Tú puedes tener talento, pero si no tienes 1 millón de euros para comprarte un pepino, que podemos decir en el mundo de la equitación, pues es que no... ¿Qué diferencia un caballo de otro? O sea, porque son pura sangre, vienen de un Sí, campeón. sí, Es lo que, por justo. los conocimientos que tengo, pero un poco porque nos Sí. hables de eso. Así. Muchas veces vienen por justo por las líneas. Hay caballos que son muy famosos porque suelen tener hijos buenos, entonces ya como que tienen su estándar. O si viene un semental que ha competido en las Olimpiadas y ha quedado en el podium, pues eso va a subir muchísimo el precio de sus hijos. Que luego a lo mejor a futuro no sabes si van a salir buenos o no, porque todavía no están muy probados, ¿no? Pero eso sube muchísimo Es que a mí el cuando me han precio. dicho, no, es que hay caballos de 1 millón y de 10 Sí, millones. sí. Madre Y mía. la gente, ¿por qué los compra? Claro, y es que claro, digo, y si se lesiona? Sí, sí, ¿Se sí, lesiona? ¿Qué pasa? ¿De 10 millones a qué valor? Nada, A así nada. tienes una yegua, pues a lo mejor la puedes usar para tener potros, que está un poco, pues es lo que hay, y si es un semental, pues para tener hijos. Es ¿Hay que... diferencia entre el sexo del caballo para que sea mejor o peor, o para alguna competición o para otra? Hmm. ¿Cómo funciona? Mejor y peor no, pero es verdad que hay como más costumbre de competir caballos machos, porque las hembras pues tienen sus celos, suelen tener más Ah, carácter, vale. pero vamos que hay yeguas que son buenísimas. De hecho, la campeona de las Olimpiadas era la campeona y la subcampeona, las dos llevaban yeguas. Bueno, o sea que muchas, muchas Sí, quedan sí, bien, sí, ¿sabes? sí, Que sí. no.
no hay mucha diferencia. No había pensado yo en eso del, claro, los animales tienen es el Claro, celo. y de hecho, por ejemplo, a muchas yeguas tienen dolor, entonces pues si le dan con la pierna, aunque sea un poquito, lo pasan mal. Claro. No, eso era un poco por entender, Sí. ¿vale? Eso. Y lo de la doma clásica, cuéntame cómo es un poquito, de qué Vale. trata, para que la gente conozca eso, porque es Sí. lo que dices tú, la gente muchas veces asocia a la hípica con el salto, Sí. la doma clásica, para que conozca un poco lo que es la doma clásica. Pues en la doma clásica tienes un cuadrilongo que se llama, que es un rectángulo con letras alrededor de la pista y en el centro. Entonces tú, depende del nivel que estés haciendo, tienes una reprise que te dice los ejercicios que tienes que hacer. Pues por ejemplo, entras por la letra A y te paras en X. De X a C tienes que hacer tal. De esta letra a esta letra tienes que hacer otra cosa. Y ahí los jueces te van puntuando cada ejercicio. Eso así ya... ¿Y qué tal se te da a ti, diabético? ¿Cómo vais? Pues ahí vamos. La verdad que, bueno, el año pasado bastante bien, quedamos terceros de la Comunidad de Madrid debutando en ese nivel, que es el nivel San Jorge, ya es competir con adultos. Fueron nuestros primeros nacionales en ese nivel, que ahí compites con gente que ha podido ir a las Olimpiadas perfectamente, o sea que estás ahí un poco con todos. Y es el único nivel que hay antes pues, del grande, que se llama Gran Premio, que es el absoluto. Entonces, la verdad que muy bien, pero este año, en enero, se lesionó Bético. Entonces, todo lo que teníamos pensado para este año de Campeonato de España, Campeonato del Mundo de Caballos Españoles, debutar en un internacional, ahí se ha quedado en pausa. Así que íbamos bien, pero ahora hay que ver qué tal. Vale, curiosidad. Que ¿tienen rutinas específicas los caballos y los jinetes cuando entrenan y demás? ¿Tenéis rutinas igual que los Sí. deportistas en otros deportes más? ¿Son las mismas rutinas? Igual, sí, tienen pues, su hora de comida, ¿no? Sus cosillas, pues su hora de salir al paddock en el caso de que no vivan sueltos, o su hora del caminador. ¿Tienen alguna suplementación los caballos o algo en diferencia al caballo que no compite y eso? ¿O Depende de cada caballo. Hay caballos que a lo mejor sí que necesitan algunas cosas extra. Eso depende. Pues igual que cada vitaminas a lo deportista, mejor? sí, igual que cada deportista, pues a lo mejor si necesitan un pienso especial que tenga X cosas, se les da diferente. Pero eso más como individualizado. ¿Y el jinete? ¿Tenéis Igual, alguna? Sí. sí, igual que cualquier otro deportista. Al final intentas Vale, ahora mantenerte en vamos a hablar un forma. poco, ya vamos a empezar a introducir la psicología deportiva. Vale. Y para terminar un poco con el tema de la equitación y demás, aunque ahora vamos a hablar de mentes y riendas y volvemos a hablar de equitación, pero la psicología en el caballo también se implanta. Sí, poco. Creo que se podría hacer más, porque al final en los caballos, las personas que se dedican a pues, trabajar un poco más el aspecto psicológico del caballo son etólogos equinos, que se llaman. Entonces no es un trabajo que esté todavía como muy fomentado ni muy usado. Sí que es verdad que obviamente tienes que tener en cuenta pues cómo está el caballo, pero creo que se tendría que tener más en cuenta todavía. Es algo que está ahí en movimiento. Vale, y ahora la importancia de la psicología deportiva en el deporte, ya para los jinetes, porque claro, Sí. ellos también, ahora el jinete al final es una persona que se frustra. Importancia de la psicología deportiva. Pues yo creo que es lo más importante, porque al final tú te puedes preparar como deportista y estar en tu máximo rendimiento, pero si eso no lo acompaña una buena mentalidad, no te sirve de nada todo lo que has entrenado, todo lo que te has preparado, si no viene acompañado de una buena mentalidad. Entonces, para mí creo que es lo más importante. O sea, por lo que me estás diciendo, ¿crees que los deportistas que están ahí arriba son porque tienen una buena mente? Dirías. Entra en juego muchas cosas, pero yo creo que sí, porque al final tú puedes ver, ¿no? En competiciones que han sido muy importantes, o sea, retransmitido y demás, gente que ha dicho que iba sin presión, iba a disfrutar, que eso yo creo que lo has mencionado, ¿no? Que hay gente que va a disfrutar y a decir, yo vengo aquí a vivir una experiencia, yo estoy jugando muy bien, estoy practicando mi deporte, mi disciplina súper bien, y estar en una mentalidad como mucho más abierta y les permite llegar a muchas más cosas. Si tú te obsesionas con tengo que ganar esta competición, tengo que ganar esta competición, a lo mejor no vas a poder, o si estás en un mal momento o llevas mal, ganar algún punto, eso te va a hacer que bajes mucho. Vale, siempre digo lo mismo, pregunta podcast, de las que siempre hago.
quiero que respondas como deportista, Vale. pero le vamos a dar mucha importancia, sobre todo, a la opinión que tienes como psicóloga, porque al final creo que era una figura, la tuya, de una psicóloga deportiva, que se necesitaba traer al podcast, porque yo creo que al final todos mencionan que alguna vez han necesitado, no todos a lo mejor, pero sí una gran mayoría, esa ayuda psicológica y demás. Que además no es lo mismo un psicólogo normal o una psicóloga que una psicóloga, por ejemplo, en tu caso, deportiva, que los consejos van más enfocados al deporte. Cuéntanos ahí un poquito sobre esta cuestión. Creo que la mayoría de psicólogos deportivos han practicado deporte y por eso también conectan muy bien con los deportistas. Y creo que todos los deportistas hemos experimentado en algún momento, pues yo qué sé, a lo mejor querer abandonar el deporte, de repente pues que no te guste. Sí, todos hemos tenido un momento malo y hemos necesitado ese apoyo. Entonces, ¿por qué no buscarlo en alguien que nos pueda ayudar porque tiene una carrera en esa especialidad, ¿no? Y yo creo que se tiene que fomentar más. Yo soy una persona que cree mucho en que la psicología tiene que estar en el deporte base, en todas las escuelas. Es que da igual que sea a nivel social, una liguilla. Creo que ahí podemos empezar a trabajar los fundamentos para que lleguen los deportistas de élite. O sea, que todos los niños, toda la gente que empieza a practicar deporte tenga las herramientas para que en un futuro, si se enfrentan a algo, puedan ponerlas en práctica. No ya esperar a que tú seas deportista de élite a tener problemas en alta competición para trabajarlo, sino poder trabajarlo muchísimo antes. ¿Crees que eso es algo que se debería implantar ya en las escuelas? A lo mejor meter... Sí. Yo creo que hay escuelas que lo hacen, no creo. No, Hay no, no, escuelas que lo claro, hacen, ¿no? no, por supuesto. Y sobre todo en Pero, deporte es un pero a lo poco... mejor introducirlo más porque hay algunas que no lo Sí, tienen sí, y que sea algo como es sí, necesario. Aunque sea una persona que sea sí. para X niños. Claro, hacer, aunque por ejemplo si no hay muchos recursos, porque no todas las escuelas tienen recursos, no todos los clubes tienen los mismos recursos, pues coger a alguien que a lo mejor dé una charla al mes. O sea, no tiene que ser a lo mejor algo individualizado de que pueda trabajar con todos los niños, porque al final a lo mejor puede suponer un coste muy alto, sino algo un poco más genérico y luego ya lo otro de forma más privada, pero cosas así un poco para que lo vayan viendo, también para los padres. ¿Has estado con algún deportista al que hayas tenido que aconsejar así? Que digas tú, pues mira, he tenido algún, aunque no le menciones, o si le puedes mencionar lo mencionas, pero si no si no lo mencionas tampoco pasa nada. Pero que digas tú, oye, pues mira, pues he estado con gente que le tengo que reconducir por aquí porque alguna situación, cuéntanos algún Con lo que ejemplo. más he trabajado es con los niños. Entonces los niños como que no tienen así... Lo que les pasa es lo contrario, que es como que no saben por qué compiten. Es Entonces como, como que no sé por qué... les tienes que Claro, encauzar. pues ver un poco motivaciones o... Bueno, ¿cómo quieres que vaya la prueba de mañana? ¿No? Mi objetivo es que salga bien. Vale, pero ¿qué es que te salga bien, no? Entonces como hay que desengranar un poquillo más las cosas. Venga, pues venga, dime 3 cosas que para ti es que te salga bien la prueba. Bueno, pues que no se me pare en no sé qué, que me haga bien el círculo o hacer yo bien el círculo, acordarme de hacer tal. Entonces como ayudar un poquillo a que sean más conscientes de lo que estén haciendo. Porque luego al final creo que cuando tú compites a lo mejor ha ido muy bien, pero tus sensaciones son muy malas, entonces subjetivamente piensas que ha ido fatal. Pero si tú previamente tenías una lista de esto lo he hecho, esto lo he hecho, esto lo he hecho, pues mira, mis objetivos están conseguidos, entonces ha ido bien. Ha sido como más previo. ¿Y qué consejo darías al que te esté escuchando, por ejemplo, que necesite un psicólogo deportivo? ¿Qué le dirías? Es decir, o sea, a ver cómo planteo esta pregunta. ¿Cómo venderías o cómo explicarías el hecho de ¿Vale? que es necesario que pase por un profesional Ujú. que se dedica a esto, como es tu profesión? La importancia, esa importancia que, pues oye, lo necesitas porque con esto te voy a aportar esto, 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 esto y esto. Porque hay muchas veces que dicen psicólogo. Uf, Sí, es como ese miedo que no sí, debería de tener ese miedo a eso, porque al final es una persona que te está ayudando y te entiendo. más entendido, ¿no? Sí. Pues La palabra psicólogo, ¿no? Psicología es como que en esta sociedad tiene muchísimo sesgo, muchísimo tabú. Entonces, la gente decir voy al psicólogo es como, mira que ha mejorado la cosa, ¿no? Pero que sigue siendo algo que cuesta mucho decirlo y admitirlo y no tiene que ser algo malo. Y de hecho un psicólogo deportivo lo que va a hacer es ayudarte a mejorar tu rendimiento. No significa que tengas un problema, sino que te va a ayudar a ser mejor.
Como hay que buscar un poco la parte más positiva. Y hoy en día se lleva mucho como buscar a lo mejor coaches, ¿no? Como que siempre buscar Coaching, un sí, coach ahí. es más fácil, porque como que dices que no es lo mismo decir, voy a ir a un coach deportivo simplemente por la palabra que ir a un psicólogo deportivo, pero es que un psicólogo tiene una formación mucho más extensa. Totalmente de acuerdo. O sea, Entonces, yo tengo formación en coaching y tengo formación en psicología porque estudié la carrera, aunque no la he terminado, claro, y no tiene nada que ver lo que aprendes de un lado, sí, que te puede ayudar, ojo, hay sí, personas que te sí, pueden ayudar, sí, pero no tiene nada que ver, claro. está claro. Entonces, como que sigue habiendo un poco ese sesgo. Entonces, yo creo que desde aquí podemos decir que ese sesgo se tiene que ir poco a poco deshaciendo, que un psicólogo va a hacer que vaya mejor tu rendimiento, tu autoestima, tu autoconcepto y que por ende pues tus resultados, que es un poco a lo mejor lo que la gente quiere conseguir, vayan mejor. Vale, ¿hay algunos tics o herramientas básicas o que se suelen utilizar siempre que tratamos con algún deportista, en este caso, Ujú. que se utilicen siempre? Algunos tics que sean así, que Es, puedas compartir, vale, decir, sí. oye, pues mira, esto siempre hay que pasar por esto. Sí, establecimiento de objetivos, como he dicho antes, ponerse metas a corto plazo, medio plazo, largo plazo, ayuda muchísimo a hacer un plan y también a guiarte, porque a veces ir sin ningún objetivo, solemos tener una meta, ¿no? Pero ir sin los pasos previos como que nos desconcierta un poquito y no solo... Bueno, están como los objetivos SMART, ¿no? En plan, lo típico que se suele decir, pero se tienen que tener también en cuenta los costes que tienen los objetivos, porque a lo mejor a veces podemos estar 3 meses intentando conseguir algo, no ver resultados, solo ver costes, pero tenemos que hacer ese esfuerzo y ver si nos merece la pena. Entonces, bueno, saber bien cómo establecer nuestros objetivos. Em, Luego, por otra parte, trabajar nuestro autoconcepto, nuestro yo como vamos a pararnos aquí. Yo siempre digo que a veces viene bien mucho pararse y dar un paso atrás y ver las cosas de una manera un poquito más objetivas, porque muchas veces vamos ahí A a lo lo loco, loco totalmente de acuerdo. y a veces tenemos que parar un poco a ver quién soy yo como persona, quién soy yo como deportista, qué me define, ¿no? Como ese tipo de ser un poco más conscientes y luego también técnicas de relajación. Eso parece una tontería, pero técnicas de respiración que al principio las vamos a hacer en un ambiente aislado, que va a ser pues un lugar tranquilo en nuestra casa, por ejemplo, de respiración. Hay algunas técnicas como de contracción muscular, la deja soltar, porque luego cuando llegue un momento de tensión o llegue la competición vas a poder hacer las respiraciones en ese momento, incluso si notas que algún músculo está tenso, porque como ya has practicado tensarlo y destensarlo, en ese momento vas a poder decir, uy, es que tengo esto tenso y no debería, voy a relajar. Esas cosas son así como algunas. Vale, ¿qué consejo le darías a un deportista que está súper decaído abajo? ¿Y qué consejo le darías o pongas algún deportista que le va súper bien, que es justo lo Sí, contrario, y qué le dirías a uno y qué le dirías a otro? vale. Es que depende mucho de cada persona Claro, ya lo sé. y depende mucho... vale. Haz un genérico, o sea, como un... Vale, depende mucho también como de qué es lo que les ha hecho estar abajo, O ¿no? sea, Supongo. vamos a dejar claro que tienes toda la razón, o sea, que depende de la persona. Sí. Pero es como, ¿qué consejo a nivel general? Como si fuera estadísticamente donde, ¿qué consejo le darías al que está siempre arriba o a Sí. los que están siempre arriba o a los que están siempre abajo? Es como decir, mira, te va a ir mejor haciendo esto y ahora cuidado con esto, Vale. ¿vale? Un poquito... Vale, creo que ya he pensado así. A los que están más abajo o están en un momento malo, es que es un poco relacionado con lo que he dicho antes, ¿no? De intentar pensarlo de una manera objetiva, dando un paso atrás, el poder analizar qué es lo que nos está haciendo daño o por qué estamos así, porque muchas veces cuando estamos tan mal es que no sabemos por qué estamos mal. Entonces, a lo mejor es un cúmulo de cosas o a lo mejor es algo que ha pasado en un momento que nos ha hecho, pues, de verdad sufrir. Entonces, pues, eso, pensar un poquito, pues, mira, lo que me ha estado pasando es que no me he dado cuenta de que llevo 3 meses, no sé, por ejemplo, en el caso de la equitación, montando un caballo que me hace sentir súper insegura, no me siento confiada y llevo 3 meses siendo un poco obligada a galopar y he llegado a mi límite, ¿no? Pues a lo mejor tú no tienes esa reflexión conscientemente, pues parar un poco a pensar esas cosas y luego también rodearte de gente que te apoye, es que eso es
tan importante de familiares, de amistades, y tener un buen entrenador, una buena entrenadora es también tan importante que se les da importancia, pero se les debería dar más todavía. La importancia de quién rodearse. Sí. Gente positiva, gente que te ayude a subir bien, no que te creo que todos hemos tenido a veces en nuestra vida a alguien que pensábamos que nos apoyaba, pero no, más bien como que nos tiraba más hacia abajo que hacia arriba. Entonces, pues buscar un poco ese apoyo positivo. Buscar eso, el apoyo. Es que está claro que de quién te rodees es fundamental, es que está claro. Sí, sí. Porque al final el feedback que tenga y que se te transmita, al final está claro. Sí. Y al que esté súper arriba, yo creo que baje un poco los pies a la tierra, ¿no? En el sentido de pues todos tenemos que celebrar nuestros éxitos y todos tenemos que celebrar cuando hemos llegado a un sitio, pero tenemos que también disfrutar más del camino y no solo estar dependiendo de nuestros resultados, sino un poco del trabajo que estamos haciendo. Si tú estás haciendo un trabajo increíble y estás arriba, pues es que te lo mereces y tienes que estar ahí, pero como siempre sabiendo un poco de por qué han llegado a eso. O sea, nunca olvidarnos de lo anterior. Esto me ha parecido un apunte súper bueno, porque es necesario también, o sea, conocerlo. Yo creo que es un apunte que creo que como psicóloga viene bien transmitirlo. Vale, háblanos un poco de Mentes y Riendas. Vale. Que ahí fusionas la parte de equitación, como hemos estado hablando, con la psicología. ¿Cómo nace ese proyecto? Aunque ya me has dicho que viene de las redes sociales y es un poco también... Pero cuéntanos, ¿de qué trata? ¿Qué temas tratas ahí? ¿Cómo lo fusionas? Pues Mente y Riendas surge para, bueno, eso lo que he dicho antes, ¿no? Combinando un poco las dos cosas en las que tengo más conocimiento, que más pasión me dan. Y es una forma de divulgar sobre psicología deportiva y sobre salud mental y hacerlo llegar a personas pues, que a lo mejor no han tenido contacto con ese mundo, o que de repente leen un post y dicen, pues mira, esto me ha estado pasando, esto me va a ayudar. Para padres, madres que quieran acompañar a sus hijos deportistas, para profesores también, o sea, que llega un poco a todo el mundo. Yo lo que hago es que explicar cosas con un lenguaje bastante sencillo. O sea, yo no quiero usar palabras súper mega técnicas que digan esto es un pestiño de leer, esto paso, ¿no? Sino que sea algo cercano, que son pequeñas pildoritas y que lo vayan un poco metiendo dentro. No me sale la palabra, bueno, interiorizando. Para que cuando lo necesiten en un futuro, pues digan, ay, pues esto me acuerdo, esto lo he trabajado, ¿no? Ser un poco eso, más conscientes un poco de las cosillas. Vale, ¿tienes alguna fuente de inspiración o libros, documentales, películas, personas que te inspiren? Mi mayor fuente de inspiración yo creo que es mi madre, que es, vamos, me he o la criado importancia con de la ella. familia. Es que es súper importante. Siempre sale de la familia. Sí. Ahí. Es una persona que ha sido súper luchadora, ha creado un montón de cosas, en plan, ha hecho su propia empresa, me ha criado ella sola y como que gracias a ella soy quien soy ahora. Y yo creo que siempre como esas ganas de crear algo, de hacer algo por ti misma, como que me lo ha transmitido y yo creo que eso también es lo que me motiva. Ella me da muchísimas ideas respecto a Mente y Riendas, en plan, ¿por qué no pruebas ahora este? ¿Por qué no pruebas ahora el otro? Como que me ayuda muchísimo en mis proyectos y tenemos como esa comunicación de crecer la una junto a la otra. ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto? Desde 2017, yo creo. No, que ya llevas son bastantes años. Es verdad que... Parece que va pasando el tiempo y son 7 años. Lo estaba pensando esta mañana y digo, a lo mejor 5, 2017, digo, madre mía, si es un montón. Sí, uy, por curiosidad, ¿cuánta gente te sigue y eso? Sí. Tengo 12.000 seguidores ahora mismo, 12.000 algo. Que, está muy bien. Sí, es como, piensas que es poco para redes sociales, pero luego dices que hay mucha gente leyéndolo, no, ¿sabes? Es que el tema ya no es que sea poco, mucho de más, sino la fidelidad de los que están ahí, de la comunidad. Sí, sí. Porque de poco te puede servir tener millones de seguidores si no interactúan contigo, que tener a una comunidad más pequeña pero que sea fiel, porque al final tú estás tratando a lo mejor un tema específico y evidentemente a lo mejor no llega a millones, claro. pero es la personalidad que tiene el podcast, que al final si tienes esa gente fiel, al final... Sí, yo he conocido a gente
increíble, gente majísima que parece que las conoces aunque no las has conocido en persona. Y a mí recibir un mensaje de me he escuchado tu podcast sobre tal y me ha ayudado muchísimo a superar lo que estaba pasando. O que tengan confianza alguna niña a lo mejor más joven a decir, oye, ¿me puedes ayudar que estoy teniendo este problema? Pues que tengan como esa confianza y poder ayudar aunque sea una persona de 1 millón, es que con eso Ya merece estás toda la pena. totalmente de acuerdo. Mm. Cuéntanos algún tema muy divertido que hayas vivido dentro de tu podcast y un tema Vale. polémico. ¿Algún tema divertido en plan de los que haya hablado? Ujú. O sea, ahora no me acuerdo de los temas de los que he hablado, sinceramente. ¿No? No me Bueno, acuerdo. alguno que te acuerdes y diga, oye, pues mira, me acuerdo de este y tal. Si no, empieza por el polémico, ¿eh? Vale, bueno, divertido no, pero hice uno sobre el duelo no es nada divertido, es bastante triste. En el duelo de, pues al perder un caballo, por ejemplo, y me pareció bonito, porque al final es triste pero bonito, entonces no es divertido pero es bonito porque al final pues Positivo, ¿no? Como sí, que quiere, o sea, más que divertido es como positivo. algo Pues positivo, háblanos sí. de ese episodio ahí un poco. Del positivo, bueno, como he comentado antes, yo perdí a uno de mis caballos y para mí fue un batacazo, o sea, fue bastante duro. Y el duelo en los animales no está como muy tratado. O sea, es verdad que hay No, es que hay gente que lo ve como las personas, ¿eh? Claro, y entonces yo De lo que hecho, quería... ha habido algún entrevistado que ha sufrido como si fuera un hijo Sí, su sí, sí. mascota. O sea, que es que, En- ojo, que hay que darle es muy importancia. importante, claro. Entonces yo lo quería justo era dar esa importancia de que no a lo mejor todo el mundo te entiende que estés pasando por ese proceso. Entonces yo quería hacer ese podcast pues compartiendo un poco mi experiencia personal, porque al final siempre cuando compartes tu experiencia también puedes conectar un poquito más con las personas que te escuchan o te leen. Y luego pues dar algunos consejos para poder lidiar con el duelo, etcétera. Y algún tema así un poco más polémico. Mm, hay un Que tema, me habías vale. comentado que había alguno Sí, hay reciente un así. tema que no he llegado a hablar en el podcast, pero sí que estuve y lo subí en historias y en TikTok, es sobre las mujeres en la equitación. La equitación es un deporte en el que mujeres y hombres compiten por igual. En ese sentido está muy bien, porque no hay dos categorías diferentes y no competimos todos juntos. Pero me empecé a dar cuenta, sobre todo en doma clásica, pero también se ve en salto, luego hablando con varias personas de salto, que en España, en los seleccionados para las Olimpiadas, eran 4 hombres. ¿Para Olimpiadas o para Olimpiadas? Para las Ah, Olimpiadas, para, perdón. perdón, es que Sí, he por eso juntado ahí es que has juntado mucho, las dos sí. palabras y no lo había entendido Para bien. las Olimpiadas de doma clásica había 4 hombres. Y luego si ves a otros países, ese número cambia muchísimo. A lo mejor son 3 mujeres, sobre todo en doma, 3 mujeres, un hombre, dos, dependía un poquillo, ¿no? Pero siempre muchas más mujeres. Y de hecho, si vas a una escuela hípica, la mayoría de personas que están montando son chicas, niñas y en menores. Entonces empecé ahí a hacer un poquito de búsqueda de información. Entonces el porcentaje siempre en menores de chicas era mucho más alto que de chicos. Pero según vas subiendo a los niveles, en el absoluto ahora mismo a lo mejor compiten un 15% de mujeres versus hombres, que es como que cambia muchísimo el número y es curioso. Es algo así... Perdí muchos seguidores cuando hablé de ese tema, Sí. simplemente por hablarlo. Pero es algo que yo creo que tener en cuenta y también por ver por qué es en este Bueno, al país final o por es qué... una reflexión y un apunte que haces y Sí, bueno. sí, sí. Así que ese fue un poco así más polémico porque yo creo que hay chicos que no lo entienden porque a lo mejor a mí me puede llamar la atención. Entonces decía, no, pues que a lo mejor si piensas en las yeguadas que se dedican a la cría o cosas así, la mayoría de jinetes son hombres. No, bueno, yo conozco a una. Y como ya, pero se te viene una a la cabeza, no se te Pero viene... eso, ¿crees que tiene que ver más con la gente que está arriba que elige a las personas o...? Es lo que hay que ver, no sé si es algo de la cultura del mundo del caballo, que a lo mejor es, no lo sé. Yo creo que sigue habiendo centros en los que prefieren a un hombre frente a una mujer. Y luego es verdad que en todos los deportes hay un abandono deportivo mucho más alto en mujeres en edades adolescentes. O sea que yo creo que no es solo de la equitación, sino como que pasa un poco a nivel general. Vale, tiene que ver ya de un poco, llegando así, y vamos llegando al final, Vale. ¿vale? Pero siguiendo con el aspecto deportivo,
¿qué le dirías? Aunque tiene que ver mucho ya con lo del estar abajo y demás, porque a lo mejor me dices, pues Fran, es que es lo mismo, pero ¿qué le dirías a un deportista, sea de élite o no tan de élite, que quiera dejar el deporte? ¿Qué dirías tú? Que diga, no, es que el deporte no me lo dejo. Yo les preguntaría que por qué empezaron a hacer ese deporte en primer lugar. Porque muchas veces conectar con los inicios, que es cuando más tenemos ilusión o motivación, nos va a hacer recordar un poco eso, el por qué empezamos, por qué nos gusta, y vamos a poder conectar un poquito más con esa pasión que tenemos por el deporte, porque nadie practica un deporte sin que le guste. Me parece un súper apunte. Es decir, piensa en por qué empezaste. Empezaste porque te gustaba. Conecta con ese inicio. Me parece súper. Me parece, vamos, la mejor respuesta que podías haber dado. Vale, ¿y qué dirías? Porque esto ya va a conectar con todo el mundo y es un poco ya para finalizar sin. Porque luego quiero que hagas tu apunte personal. Vale. De hablar de lo que tú quieras. A esas personas que sedentarias, sobre todo, por ejemplo. Ya no vamos a pensar, vamos a ver como psicóloga deportiva, pero para imagínate que te ponen, que ya has dicho tú, la psicología de base. ¿Qué harías tanto con los niños, que ya has tratado con niños, pero también qué le dirías a una persona que va pasando el tiempo y no va haciendo deporte y sabe que es importante hacer deporte, pero por pereza, por lo que sea, empiezo mañana y se va el tiempo y se frustra? ¿Qué aconsejarías a una persona para que inicie, para que se involucre a hacer deporte? A ver, ahí lo ideal sería como buscar algo que les... No, si es tan difícil es que no les gustan muchas cosas, ¿no? Pero algo que a lo mejor les motive un poquillo más. Y siempre ir poco a poco, porque muchas veces empezamos a hacer ejercicio y decimos, venga, pues típico gimnasio, ¿no? Voy a ir todos los días, voy a ir... Me apunto en enero, ¿no? Como que son fechas muy malas y queremos ir a tope. No, es que a lo mejor con que vayas un día a caminar es suficiente para empezar. Bueno, yo como entrenador diría lo mismo, porque hay gente que me dice, oye, quiero entrenar, a ver, voy a venir cuántos días, no, vamos a empezar. O sea, es verdad que hay gente que a lo mejor sí se le aconseja decir, oye, pues empieza más días, pero para que coja la rutina antes. Pero esa persona ya tiene la decisión. Ya tiene la decisión de hacerlo. Pero un poco el que no le cuesta además decir, oye, pues empieza por un día. Haz esto. Sal a andar. Sal a montar en bici. Es que ahora mismo además hay fácil acceso a montar en bici. Sí. Y no hace falta tampoco irte 3 horas. Puede ser empezar por poco a poco. Si es que... Vale. Este espacio es para ti. ¿De qué te gustaría? Algo que te gustaría transmitir a la audiencia. Decir, pues mira, me gustaría hablar, Fran, en tu podcast sobre esto y transmitirlo. Ay, pues a ver. Yo... Puede estar relacionado con lo tuyo, lo puedes llevar como si fuera tu podcast. Vale. Algo que te gustaría decir a los oyentes de este podcast, pero como si fuera el tuyo. Vale. O sea, puedes decir lo que quieras. Un espacio para ti. Yo recomiendo a todo el mundo en conectar con la psicología, en conectar con su mente. No hace falta poner la palabra psicología, sino en conectar con nosotros mismos y en conocernos un poquito más. Que eso, muchas veces entramos en rutina, en trabajo, en no, me tengo que levantar a las 8, tengo que hacer la casa, tengo que limpiar, tengo que ir al colegio, y necesitamos, yo creo que un momento para conocernos un poquito más qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es a lo que nos gustaría dedicarle más tiempo, por ejemplo, qué hemos dejado de hacer por entrar en la rutina que a lo mejor nos gustaría retomar. Yo creo que es muy importante conocerse a uno mismo para poder vivir la mejor vida posible. No siempre vamos a estar súper felices, pero si entramos un poco en una dinámica en el trabajo de 8 a 6 de la tarde, llega un momento que a lo mejor decimos, es que han pasado 2 años. Creo que con la pandemia todos estábamos súper motivados cuando terminó el confinamiento a dar un cambio en nuestra vida. Porque además tuvimos mucho tiempo para pensar. Sí. Y es verdad que cuando te encuentras en una situación así, dices, pues cuando salga voy a hacer esto, sí. Y luego nos desinflamos. Y claro, a lo mejor ahora hay que parar y pensar, de lo que pensé yo cuando salimos del confinamiento, ¿realmente he cambiado
realmente ha pasado algo. Por ejemplo, mi madre tuvo un shock anafiláctico hace 2 años que la doctora le dijo, has nacido de nuevo, y ella dijo que iba a cambiar su vida y que quería dar un cambio pues, para vivir, disfrutar un poquito más. Y este año se olvidó del día de que le pasó, entonces le entró un bajón de decir, es que no he cambiado nada, es que al final he entrado otra vez en bucle, en bucle, en bucle y no he cambiado nada. Entonces, disfrutar un poco más de nuestra vida. Yo como apunte, es algo que me funciona a mí, siempre que lo leí una vez y lo he puesto en práctica y a mí es lo que me funciona, por darle un apunte a eso, que es, yo tengo una agenda, y yo me apunto todo lo que voy a hacer al día siguiente, o sea, yo lo que voy a hacer al día siguiente lo apunto. Y además, que me parece genial, y yo creo que es reforzar un poco lo que has dicho tú, porque es la realidad, es ponernos objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y además, si hace falta, la apuntas en un calendario. Mira, mi chica la apunta en un calendario. Yo me la apunto en mi agenda. Pero es verdad que vas estructurando y tener una estructura nos va a ayudar a leerlo, a verlo y a llegar a ese objetivo que si lo pienso y lo dejo ahí. Se queda. Porque muchas veces en nuestra mente simplemente, si no tiene esa fuerza que precisamente necesitamos, pues necesitamos a lo mejor apuntarlo a un sitio para verlo. La técnica está de ver la imagen o la típica frase. Ponerte carteles en la habitación con algunas frases específicas, sí, es muy importante. Igual cuando tenemos tantas cosas en la cabeza que es como, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pues ponte y decir, lo voy a hacer en este momento, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí, porque así luego a lo mejor tienes una tarde libre, porque ya has gestionado todo lo que tenías que gestionar. En lo de posponer, o sea, yo soy de, tengo que hacer una cosa, cuanto antes la haga, mejor. Sí. Porque luego pueden surgir imprevistos siempre y... Siempre, sí. Pues Sara, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad. El placer es mío que hayas venido y hayas compartido y bueno, sí que me gustaría seguir en contacto porque sí surgirán, estoy seguro, pues probablemente con deportistas algún tema además y a lo mejor, sabiendo que tienes tu podcast y demás, pues a lo mejor más adelante a lo mejor vendría bien a lo mejor una tertulia con algún deportista. Y mezclarlo con la psicología. Y a lo mejor pues, hacer una tertulia en la que nos juntemos diferentes personas, por ejemplo, que lo veo muy interesante, es decir, pues venga, un entrenador, una psicóloga, un deportista, para ver diferentes enfoques sobre algún tema concreto. Es muy interesante, sí. Por mí encantada. Pues un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que la gente haya disfrutado con todo todos los tics y todas esas herramientas que les has aportado. Esperemos. Y ya nos veremos, ¿vale? Muchas gracias. A ti.